Hoy vamos a ver el esplendor, la grandeza del tiempo del Imperio Mogol en la India. La vez pasada estábamos viendo cómo se juntan tres imperios para caer sobre la India y crear una maravilla histórica que nadie se imaginaba, con unas mezclas las más raras del mundo. Entonces estábamos hablando como, por un lado, están los árabes. Los árabes son los que van a empezar el Islam. En el momento en que Mahoma huye de la Meca a Medina, en el año 623, el año 1 de la era musulmana, esto ocurre en Arabia Saudita. Ahí empieza el Islam, en la tierra sagrada del profeta. Cuando el profeta muere, ya ha creado una cultura, una religión, una vida cotidiana, un estado, un concepto, un libro, el Corán, una lengua, el árabe, versos del Corán, las suras, todo eso. Cuando él muere hay que hacer algo con todo ese imperio. Entonces es cuando deciden que van a continuarlo a través de la sucesión de 5 califas, que son los omeyas, la primera dinastía que va a continuar después de la muerte del profeta y del asesinato de sus hijos, de Fátima, de Ali y de sus nietos, que eran la descendencia sanguínea del profeta. Son estos 5 califas que son los omeyas y que van a mandar en Damasco y van a expandir todo el imperio hacia Damasco. Después ellos van a hacer, los van a tumbar, les van a hacer un golpe a otra dinastía que son los abasides. Y los abasides van a llevar el Islam a Bagdad. Entonces ya en ese momento estaban, por un lado, en Arabia Saudita, luego en Siria, en toda la zona, Siria, Líbano, Jordania. Y por otro lado, uno de los que se fue, uno solo se escapó, que era Abderramán III, y ese tipo va a llegar hasta Marruecos y por Marruecos va a llegar hasta Córdoba. Por el lado de Occidente. Por el lado de Oriente, estos van a llegar hasta Bagdad y van a llegar hasta Persia. Y en Persia es cuando van a convertir a los persas. Los persas van a tener sus propias historias, que son los sabafíes, y allá van a vivir ellos. Para poder hacer esa vuelta, van a pasar por toda el Asia Central. Al pasar por el Asia Central, por ese punto del Asia Central, van a islamizar a una cantidad de pueblos que están ahí y a otros que van a llegar. Esa zona se va volviendo islámica, se va expandiendo, porque el Islam se va expandiendo por una cantidad increíble de territorios, llevando una fe monoteísta, la de que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, los 5 pilares del Islam, la peregrinación una vez en la vida a la Meca, la oración 5 veces diarias en dirección a la Meca, el ayuno del Ramadán, la limosna legal, o sea, básicamente los pilares del Islam y la creencia en un solo Dios. Pero es un solo Dios para muchos pueblos y cada uno de estos pueblos tiene una tradición diferente. Entonces hay un tronco grandote que es el de los árabes, que son los originales que montan el Islam. O sea, es Mahoma el que recibe la revelación de Alá, ¿cierto? Pero como eso se va a expandir tanto, se va a encontrar con otro poco de imperios que simultáneamente van saliendo. Y la suma de todos esos imperios, los que están, los que vienen y toda la que va a llegar en diferentes oleadas a la India. Por eso es que toda esta historia tiene que ver con nuestro cuento, porque nuestro cuento es cómo va cambiando la India a medida que la historia la va poniendo en contacto con otras civilizaciones y otros pueblos. Entonces vamos para allá. Entonces está toda la gente del Islam, ¿sí? Pero eso dura mucho tiempo. Entonces de un lado van a aparecer los turcos, los otomanos, que son parte también del Islam y que eventualmente a la final van a terminar tomándose el Islam y convirtiendo a los antiguos califas en sultanes. Ellos van a ser una parte importante de esa historia.
de los otomanos se va formando en varias oleadas también. Eso no sucede de un momento a otro, eso va poco a poco sucediendo al interior del mundo de la península Anatolia, por un lado. Por otro lado, vienen los famosos mongoles, que son los que venimos contando. Entonces los mongoles han aparecido en la estepa, bien lejos, en el país que hoy es Mongolia, y han empezado una larga conquista de mucho tiempo a caballo. Entonces ellos van a hacer una cantidad de reinos. Gengis Khan en 1206 es cuando arrancan ellos. Gengis Khan es el jefe de todos los pueblos turco-mongoles, porque hay muchos turcos. Hay turcos otomanos, hay turcos mongoles, hay turcos selyúcidas. Entonces, bueno, vienen de allá. Entonces los mongoles van atravesando y van conquistando Pekín por un lado, que es ahí es lo de Kublai Khan, la dinastía Yuen. Luego van atravesando con sus caravanas y van llegando hasta el Shah y van a llegar a Persia también. O sea, hay un momento en que se encuentran con los persas que ya habían sido islamizados. Por donde está pasando el mundo de los árabes, el Islam árabe, van a pasar los mongoles por esos mismos territorios. Y van a ir conquistando esos mismos territorios, y al conquistarlos se van islamizando ellos, porque a vez pasada habíamos visto que ellos no tenían un nivel cultural capaz de compararse con los pueblos que sometieron. Lo que tenían era un ejército impresionante. Entonces ellos, al seguir las huellas que los árabes trazaron de la ruta del Islam, ellos se van islamizando a su vez. Y van atravesando el mundo entero, y cada uno tiene una región. Entonces Kublai Khan le tocaba a la China, Batu Khan le tocaba Rusia y lo que es Europa del Este. A cada uno le va tocando. Tamerlán, que era el que se llamaba así porque había perdido una pata en una batalla y le faltaba un ojo, una pata y todo, como hablas del eso. Entonces le decían Tamur el Cojo, Tamerlán. A ese le toca Persia y casi le toca los límites con Hungría. Cada uno de ellos tiene una región, como en un momento dado lo tuvieron los generales de Alejandro, que a cada uno le tocaba un pedazo. Entonces a Ptolomeo le tocaba Grecia, así. Bueno, pues con los mongoles pasa la misma, cada uno tiene un pedazo, ¿sí? Entonces ellos van llegando por todas partes, porque ellos van a conquistar toda el Asia, toda el Asia, y van a atravesar todos los desiertos de los pueblos que quedan en el Asia central. Y en el Asia central está Afganistán, y ahí está el paso Khyber, que es ese famoso paso, que es el único punto por donde se puede atravesar el Himalaya a pie en esa zona. Por eso es tan trascendental, porque en las historias de conquistas y en las historias de oleadas, pues es allí donde se puede dar el punto de paso, el paso Khyber. Entonces Afganistán y Kabul van a ser el centro de nuestra historia, porque es desde ahí donde bajan las oleadas. En ese momento Kabul era una tierra bellísima, que tenía un aroma de melocotones, que estaba rodeada de riquezas y esplendores, que había pasado desde los tiempos más grandes del imperio persa hasta el florecimiento de la ruta de la seda, y ahora estaba conociendo la llegada de nuevos imperios que se habían asentado allá. Hay que recordar esto siempre que veamos la agonía de ese pueblo. Fueron grandes, vienen de linajes importantes y han atravesado la historia con esplendor y luminosidad. Es solo la modernidad la que les ha dado tantos pesares. Entonces resulta que viene de Kabul, es de donde arranca todo, porque ahí es donde van bajando las invasiones. Entonces hay varias oleadas que van llegando sobre la India. La primera oleada que hemos visto que son los árabes, porque están primero. Entonces llegaron árabes, diferentes oleadas de árabes que dejaron distintas huellas, una de las cuales era Qutub Minar, que es ese famoso minarete único, que es la Torre de la Victoria, para demostrar que habían derrotado a los Rajás. Entonces ahí van dejando eso. Pero los árabes tienen dos tipos de contactos con la India. Uno a través de las conquistas a sangre y fuego, digamos, de las invasiones y en ocasiones de la destrucción de templos, pero otros a través de los místicos, que fueron los primeros que llegaron, que son los sufis. Entonces, como los sufis habíamos visto que eran antiguamente persas,
persas que creen en el amor universal, que son místicos, que se entregan a Dios a través de la música y de la danza, que se relacionan directamente con el concepto de lo sagrado, que giran, de ahí es donde vienen los derviches, con oraciones que se vuelven danzas. Esos son los sufís. Esos sufís son místicos, exacerbados, digamos, místicos totalmente embriagados del amor y de la divinidad. Esa gente está más allá del bien y del mal, ¿sí me entiende? Ellos no están para guerras. Cuando esos sufís llegan a la India, entran en contacto con el profundo misticismo de la India, y es ahí cuando empiezan a establecerse puentes, porque el misticismo de ellos es capaz de entender el misticismo de la India, aunque los hindúes sean politeístas y los sufís, una vez islamizados, crean solamente en Alá, su sentido de lo sagrado no riñe. Entonces hay unos contactos de espiritualidad profunda que son antecedentes que permiten entender que estas dos espiritualidades sí pudieron coexistir y sí pudieron encontrarse en un concepto común que es la divinidad y lo sagrado. Entonces el tema con los árabes es o las conquistas o el misticismo, pero ya hay una serie de asentamientos de los árabes en la región que hace que el Islam ya haya llegado a la India en diferentes épocas, porque está llegando como desde el siglo VIII y aquí la llegada de estos es más tarde. Entonces, mientras tanto los mongoles que se han islamizado en toda la zona del Asia Central, se han vuelto ya no solamente conquistadores, sino imperio. Y al volverse imperio han asimilado las culturas de todos esos pueblos. Sí, ya han llegado, varias generaciones han pasado, ya no son los mismos de Gengis Khan, que eran simplemente las hordas a caballo, sino que ya empiezan a ser, como decir, administradores de los territorios que han conquistado. Ya empiezan en el punto en que se empiezan a sentar. Ya con la muerte del tío de Batu Khan, ellos se devuelven y ya no siguen avanzando por Europa, sino que empiezan a consolidar las conquistas que ya tuvieron. Hay un momento en que toda la oleada de conquista para y empiezan a consolidarse. Por eso es que ellos se van a quedar donde llegaron y en Rusia se van a volver tártaros, ¿sí? Y van a ser los canatos de la Horda Dorada y todo eso. En cada una de esas regiones ellos se quedan en últimas. Entonces, en ese momento, cuando ya están puliditos, sofisticados, islamizados, conocen la caligrafía, la escritura, cuando ya han bebido de la fuente de los persas, de la impresionante riqueza de los chinos, de todas las diferentes civilizaciones que han conocido en su paso, han asimilado, porque ellos tenían una capacidad enorme de asimilar las influencias y de entender la grandeza de otros pueblos y de poder tomar de ellos aquellas cosas que les parecían magníficas y espléndidas. La imagen de los mongoles solamente como un pueblo bárbaro fue así en la primera etapa, pero más adelante, en últimas, ellos van a ser portadores de civilizaciones en la medida en que las contactan las unas con las otras. Lo que pasa es que esas civilizaciones no van a sobrevivir a ellos muchas, pero ellos sí se van a engrandecer con esas civilizaciones también. Entonces ya refinados, ya encontrándose con toda una medida del arte, porque es que hay que ver que cuando ellos llegan a la India van a ser artistas, calígrafos, astrónomos, o sea, su papel en la India es protagónico y es importante. Entonces cuando ya tienen todo este acervo de civilizaciones y de culturas detrás, es cuando están llegando desde Kabul y van a entrar a la India. En la India se van a enfrentar con otro tipo que también era islámico, que era Lothar, y van a tener la famosa batalla de Panipat. Y la batalla de Panipat es donde el descendiente de Tamerlán, uno de estos de la línea directa de los mongoles, un tipo llamado Babur, va a entrar a la India por el norte, viniendo desde Kabul, y va a derrotar en la batalla de Panipat a otro man islámico que estaba allá, que venía de la época de las conquistas de los árabes, de los asentamientos que había allá, y lo va a derrotar en una batalla que es emblemática porque le pusieron, como eran batallas con elefantes grandísimos, casi como las que se veían en El Señor de los Anillos, pues una cosa del otro mundo, resulta que este tipo le pone al ganado, a las vaquitas les va a poner heno en las espaldas, y cuando prende a los toros furiosos, cuando prende el heno, los toros entran en un frenesí terrible porque por el contacto con el fuego y crean una estampida. La estampida desorienta a los elefantes
Los elefantes entran en pánico y al entrar en pánico los elefantes, el gran ejército, se descompone y en la descomposición del ejército, Babur derrota al hombre que estaba en ese momento. Ya entonces existían los sultanatos de Delhi, ya eso había sucedido. Ahora lo que va a pasar es que eso que ya tenía un camino incipiente, pero ya lo tenía, eso lo van a convertir los mongoles en una gran civilización. Por una alquimia de la historia, ya existían los sultanatos, ya Delhi se había creado, ya había estado Al-Ghazmi, ya habían estado varios y habían empezado a construir la vieja Delhi y el Qutub Minar, digamos, ya ahí había habido una cantidad de antecedentes. Esta gente lo que va a coger es, sobre esa base, van a crear un mundo muy grande. Entonces llega Babur, y ese Babur es mongol, y la palabra persa para mongol es Mughal. Por eso los mongoles en la India los vamos a llamar Mughal. Así como en Rusia los vamos a llamar tártaros y en China los vamos a llamar yuen, aquí los vamos a llamar Mughal. Pero esto es una multinacional, ¿sí me entiendes? Es una transnacional, porque es un imperio de todo el Asia. Nuestro capítulo con la India es la parte de ese gran imperio que nos corresponde en nuestra historia, que es la que tiene que ver estrictamente con la India, pero es colosal. El resto sigue su historia, moldeando y cambiando los relojes del Asia. Pero aquí estamos en la India, y en la India llega Babur, y Babur en la batalla de Panipat entra de una vez, y ya después de que todos los místicos habían estado allá, que había toda una cantidad de antecedentes y todo, él entra a vivir en ese mundo islámico de la India, y entra a vivir en el mundo de los Rajas. ¿Sí? ¿A dónde va a llegar? Va a llegar a un lugar donde tiene donde se da el encuentro de las dos civilizaciones, y ese lugar se llama fundamentalmente el Rajasthan. Entonces llegan estos mongoles islamizados, llegan con la fe de Alá, con el concepto arquitectónico de todas las cosas maravillosas que han visto, porque esta gente viene de Isfahán, de Samarcanda, de las más grandes mezquitas de Oriente. Ellos vienen de los lujos más colosales, ellos han vivido esplendores increíbles y vienen de los desiertos también, han atravesado toda la zona del Asia Central y vienen con una fe a la tierra de los Rajas. Allá en el Rajasthan hay una cantidad de reyes que llamamos los Rajas. Estos están divididos en 36 razas, en 21 reinos, y son varios de ellos, son los Sisodas de Mevar en Udaipur, los Kashawas de Amber en Jaipur, están los Oras de Kota en Bundi, están los Rators de Marwar en Jodhpur y Bikaner, están los Ratis en Jaisalmer, están los Chauhans en Aimer. Son una cantidad de reinos. Estos reinos han venido estableciéndose allá desde hace mucho tiempo. También se habla de que ellos venían en algún momento del Asia Central, pero ellos vienen desde Rama. Son pueblos mitológicos, reyes espléndidos que han desarrollado un nivel de lujo, la cosa más impresionante, y la leyenda los emparenta directamente con Rama y con la historia del Ramayana, y eso hace que tengan un linaje sagrado, que sean descendientes del sol y de la luna, y que cada uno de ellos pueda remitirse a un punto que está mencionado en los Puranas, en el Ramayana y el Mahabharata. Acuérdese que para legitimar las dinastías en la India usted tiene que venir de uno de los textos sagrados. Entonces ellos hay unos que vienen descendientes del dios Rama y que veneran a toda la historia del Ramayana, hay otros que se consideran descendientes de Krishna, hay otros que vienen de la luna, de los hijos de la luna, ellos se llaman Rajas o Ranas.
¿sí? Y son soberbios, valientes, leales, en una tierra de un esplendor absolutamente hipnótico. Son gente que tuvo cultura de caballería, de polo, de esplendores impresionantes que crearon una arquitectura absolutamente colosal, llena de todas las figuras del hinduismo, que eran cazadores, porque en el Rayastán hay desierto, pero también hay selvas y cotas de caza, que compartieron este reino con la gente jaína, donde también hubo cristianos que habían llegado en la época de los portugueses, y hay un primer contacto que hubo con ellos, gente que había conocido también el paso del budismo, que había conocido muchas religiones. Ahora va a llegar el Islam. Pero los rajás no están ni medianamente pintados en ninguna pared. Pues esta gente es grande, poderosa, monumental, tiene las tradiciones más antiguas, un linaje soberbio, y se sienten hoy, son shadrias, guerreros de casta, hombres que han poblado el Rayastán con historias maravillosas, y que hoy por hoy siguen existiendo. Ya no existen los reinos como tal, pero todo el esplendor del Rajastán está ahí. Ellos crearon esos grandes fortalezas y crearon esos grandes monumentos, y ellos con sus ropajes dorados totalmente adornados de pedrerías, de joyas, con sus turbantes que tenían en el centro del turbante un diamante, con las plumas de pavo real, con todo su tallado en la madera, con la manera como ellos incrustan todas las bellezas para representar la grandeza, con cuadros hechos en plumilla que representan el Ramayana totalmente hecho en dibujitos, o el Mahabharata, contando sus historias, porque como vienen de una y de otra epopeya, y están en los Puranas, en los Vedas, vienen de Krishna, vienen de Rama, vienen de la luna. Esta gente es una gente serísima. Entonces cuando llegan los mugols, llegan donde los más serios de los serios, que son los rajás. O sea, ahí no está nadie pintado en la pared, ¿sí? ¿Y cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer si es que esto es muy distinto? Entonces ahí es cuando los mugols islamizados dicen, esto no se puede islamizar así nomás, porque es que esta gente es muy antigua y tienen unas tradiciones muy distintas. Entonces aquí vamos a tener es que negociar. Y es cuando hemos visto que ellos van a negociar a través de la arquitectura. Entonces, uno de los ejemplos de bien adentro fue cuando se hicieron las fortalezas de Orcha para proteger Khajuraho, porque lo que hicieron fue crear un doble palacio. La parte de afuera del palacio es islámica, con arcos para bienvenir a los mugols, pero aclarándoles porque la parte interior del palacio es hindú. Entonces, completamente hinduista. Somos nosotros hinduistas que estamos recibiendo a ustedes los islámicos, y hacemos un punto medio entre los dos. Esas son las fortalezas de Orcha, que están en el centro de la India y que protegieron la llegada a Khajuraho y quisieron que Khajuraho pudiera seguir floreciendo el tiempo necesario para que la India percibiera los aromas de su complejísimo y espiritual sentido de la sexualidad. Entonces, mientras tanto, en el norte, la arquitectura se va emparentando la una con la otra. La simetría del Islam, sus magníficas formas, sus arcos monumentales, su sentido de los jardines, de las filigranas, de las fuentes de agua, de toda el esplendor con que vienen de las grandes civilizaciones, se va a encontrar con lo monumental de los rajás, con sus grandes palacios, con sus cúpulas, con sus domos, con todas sus formas filigranadas y recargadas, con todas sus imágenes. Porque es que lo curioso aquí es que hay un pueblo que no tiene imágenes, que no tiene, según la religión del Islam, eso no debe tener imágenes, pues se considera profanación. Pero el hinduismo es totalmente lleno de imágenes, es completamente recargado de imágenes, porque ellas son la esencia de la representación de los dioses. Entonces terminan partiendo la diferencia por la mitad. Y usted lo mismo ve los arcos y las filigranas y los jardines, que las figuras hindúes, las escenas de caza, los ciervos que estaban en la selva, los ve igual en un sincretismo único, porque coge el esplendor de los dos. Entonces los mugols, que ya venían de pueblos grandes, se encuentran con los rajás, que son unos pueblos verdaderamente maravillosos, de reinos completamente esplendorosos. La suma de los dos
le va a dar a la India una grandeza increíble. La suma de los dos va a producir una maravilla que es el tiempo de la India mogol, una especie de renacimiento, una mezcla de dos civilizaciones colosales que se refuerzan la una a la otra, porque son los Rajas los que hacen grandes a los mugols. Y son los mugols los que logran obtener de los Rajas la savia de su riqueza histórica, pero a la vez llevando el acervo de todas las civilizaciones que han recorrido en su camino. Y esto es la cosa más impresionante del mundo, porque son esos techos totalmente llenos de ámbar, son techos azules, son techos dorados, son palacios de aguas increíbles flotando en los lagos como en el lago Pichola, son incrustaciones, son caligrafías, son imágenes de Rama, todo puesto alrededor de un mundo y de una riqueza de bailarines y de gente del desierto, y toda esa India mítica que se le imagina a uno es esa India que se va a encontrar el imperio mogol y que la va a ayudar a ser grande. Entonces viene Babur, que es el que va a montar la dinastía, y va llegando con todas sus historias, y vienen del desierto, vienen de Kabul y de toda esa zona, y van trayendo cantos del Islam. Pensemos en los mugoles no como los mongoles que asolaron la estepa, sino como los portadores de la gran civilización islámica, que en ese momento llegaba en versión de ellos. Aunque la India los hubiera conocido antes en versiones originales de los árabes y los hubiera conocido en versiones místicas de los sufis, el gran encuentro de civilizaciones se va a dar es con los mugols. Los otros fueron, digamos, un poco periféricos. En cambio, estos iban a controlar toda la India. Eso va a ser un imperio que va a llegar hasta Tamil Nadu, en el sur. Entonces, el punto en que se encuentran es aquí, con los mugols. Después de Babur, que es el que, además, cada uno de ellos es aficionado. Babur era aficionado a la literatura, su hijo Humayun va a ser aficionado a la astronomía, va a ser un astrónomo y un conocedor de los cielos, ¿sí? Entonces viene Babur, luego viene Humayun. Humayun va a tener que vivir un exilio. Va a tener que estar en uno de los reinos de Udaipur, va a estar por allá en Merbar, y allá en esos reinos es donde va a tener a su hijo, el grande, el poderoso, el fantástico, el tremendo, el sensacional, el único Akbar. Y Akbar, que es el momento de mayor esplendor. Akbar es un tipo muy interesante porque Akbar es analfabeta. Fue criado de una manera poco formal, o sea, porque como le tocó un exilio y un poco de vueltas, entonces no le tocó una formación así muy estructurada, pero un hombre con una gran sensibilidad y una gran curiosidad y un sentido místico de lo sagrado. A él la gente le leía, ponía a la gente que le leyera en las noches y se fue volviendo un hombre muy ilustrado. El misticismo de los sufis le hacía sentir que saltaba su corazón, el gran hinduismo y toda la magnificencia con que los hindúes viven la religión lo llenaba de ensoñación. Y fue el que hizo los seminarios con los jesuitas, con los judíos, con los hindúes, con los jainas, con los imanes, con toda la gente del Islam y con toda la gente de todas las religiones, para poder encontrar el punto en donde residía la esencia de lo sagrado, la mística y la fe de los seres humanos, el concepto de las religiones. Creó un renacimiento, unos esplendores impresionantes, porque empieza a construir las grandes fortalezas y los fuertes, y una ciudad mítica que habíamos hablado la vez pasada, Fatehpur Sikri, una ciudad bellísima donde las lámparas estaban encendidas, desde lo lejos se veían las lámparas. Incluso cuentan una vez una historia de que él hizo un concurso, ya más adelante, de quién podía estar mucho tiempo en el río Yamuna y aguantar el frío. Él tenía un consejero sabio, él entró en contacto con los Rajas, él aprendió de ellos a respetarlos y a apreciar su sabiduría, y uno de esos Rajas era el hombre que lo aconsejaba.
Entonces contaban que un día él hizo un concurso por allá por el Yamuna y dijo que el que resistiera el frío del río le iban a dar unos doblones, una cantidad de oro. Fueron hombres fuertísimos, se untaron en aceite, fueron una cantidad de gente y fue por allá un body como una especie de santón y el hombre aguantaba más frío que el resto. Y aguantaba frío y aguantaba frío y aguantaba frío y de pronto él fue el único que amaneció después de que los hombres más fuertes estaban saliendo de allá. Y le preguntaron cuál era el secreto. Dice, yo veía desde el Yamuna una lámpara, un candil ardiendo y me sentía que el calor de la lámpara era el calor que me estaba dando a mí la fuerza para resistir el frío. Pero resulta que los hombres aconsejaron, la gente de la corte aconsejaron a Akbar y el hombre no le dio los doblones de oro que le había prometido porque había envidias que decían que cómo se iba a ganar este hombre eso. Entonces finalmente pues no se los dio y el sabio Raja sintió profunda decepción y se fue. Entonces él cocinaba y no lo recibía porque estaba cocinando y estaba cocinando y estaba cocinando. Entonces le dice, bueno, ¿y usted cómo así que lo que está cocinando? Dice, pues yo estoy cocinando mirando al candil que usted tiene, pero no logro que la estufa me prenda para poder hacer el arroz. Y de esa manera le explica su arbitrariedad y el hombre la corrige y le da al body sus doblones de oro. Akbar es un hombre universal. Es un hombre del Renacimiento, o sea, antes de que el Renacimiento existiera en Europa, ya esta gente conocía el encuentro de civilizaciones, de arte, de astronomía, de matemática, de caligrafía. Akbar era un hombre que le dio el punto más alto de grandeza al Imperio Mogol, y habíamos hablado la vez pasada que hasta la reina Isabel supo de él, de su gran humanidad y de su sentido de la vida y de la profundidad. Era un hombre profundo, sensible, artístico, era un hombre capaz de entender el flujo de los pensamientos y de las ideas de su tiempo. Él sí entendía todo lo que era el Imperio Mogol, los árabes, los hindúes, los rajás, los jainas. Él entendía toda la diversidad de las diferentes creencias de la tierra y las hizo posibles en la arquitectura, en la civilización, en la vida cotidiana. Él fue el que le dio a los Sikhs su territorio para hacer el templo de Amritsar, el que quitó los impuestos que pesaban sobre los que no eran islámicos. Él es el más grande de todos, pero el mundo no conoce curiosamente a la gente por la grandeza de Akbar. Akbar murió 3 años después de la guerra de la reina, murió 3 años después de la reina Isabel. Era la época isabelina, digamos, cuando él murió, pero es su grandeza, su civilización no es tan famosa para Occidente. Debería serlo porque es un hombre colosal y su tumba es magnífica. Su tumba es un palacio, un remanso, un jardín de paz, poblado por los monos, que son la manifestación de Shiva en tierras del Islam también, poblado por una cantidad de animales y de ciervos que atraviesan las praderas con una paz infinita en la que yace él después de haber sido el más sabio de todos los sabios. Sin embargo, no es por él que Occidente conoce el Imperio Mogol con tanta referencia. La referencia la tienen es de otro lado. Resulta que él, después de Akbar va a venir Jahangir. Esos son una cantidad de historias de amores y dolores y de intrigas palaciegas. Y Jahangir, que es el príncipe Salim, que va a asumir el nombre de Jahangir, va a tener un hijo, un descendiente que se llama Shah Jahan. Y Shah Jahan era un hombre apasionado, y Shah Jahan es el que se va a enamorar de la hija de su madrastra un día que la vio en un mercado cuando ella le vendía cristales de roca, y entonces él la vio en un mercado y le hizo una broma. Ella del viento descubrió su rostro, el vio la belleza de su rostro, se enamoró de ella. Finalmente él se va a casar con ella, y con ella va a tener 14 hijos. Ella le va a hacer prometer que no va a tener hijos sino con ella. Entonces, porque acuérdese que esto tiene una cantidad de gente. Él va a tener los hijos es con ella, y ella va a hacer su adoración total. Entonces, porque aquí además eran esas historias donde veían a alguien y se enamoraban inmediatamente. Entonces él se va a enamorar y ella lo va a acompañar, ella va a ser su emperatriz, lo va a acompañar a todos los viajes. Y no importa que estuviera embarazada, ella le hacía la vuelta, se iba con él para todos lados. Ella va a ser la luz de su vida. Él se va a ver hipnotizado por ella. Él le pagó, la broma era que le ha pagado con un diamante.
y la niña le dice que pues ella absolutamente sorprendida porque le ha pedido un precio astronómico por los cristales de roca, él le pagó con un diamante, ella de la sorpresa se descubrió el velo y él juró hacerla su esposa y es cuando se va a casar con ella y va a tener todos sus hijos y va a ser su parcera, su compañera, su amor, su amante, su amiga, va a ser una historia monumental y ella va a morir de una hemorragia cuando va a tener su 14ª hija. Entonces, en ese momento, en el lecho de muerte, ella le dice que no tenga hijas con otras mujeres, que no tenga hijos con nadie más y él no los va a tener. Él dice que en el momento en que ella muere, una lágrima salió de sus mejillas, una lágrima eterna descendiendo del paraíso en la mejilla del tiempo, dice él. Y esa lágrima lo inspira y ella le dice que por favor le haga una tumba hermosa para recordar su historia de amor. Esto era una tradición entre los mugoles. La tumba de Humayun, que se la hizo su mujer, es una tumba magnífica y es como el bosquejo de lo que sería esta historia. El hombre empieza la construcción de la razón por la cual Occidente termina conociendo el imperio mugol, que es, digamos, es la más espectacular, pero no es la más rica de todas, porque la más rica de todas es la civilización que ellos hicieron. Sin embargo, este monumento es conocido en el mundo entero. La tumba que él hace en honor a esa mujer que tanto amó es el famoso Taj Mahal. Entonces, el Taj Mahal es un palacio impresionante. Primero, el cuerpo de ella, cuando murió, fue bañado por las doncellas con alcanfor frío, con agua de rosas. Después lo envolvieron en 5 piezas de tela y entonces lo dejaron un momentico ahí a orillas del río Tapti mientras empieza la construcción, ¿sí? En los alrededores de Agra. Y él va a durar 40 días de luto, según la fe islámica, que a los 40 días se va el alma, y va a durar con ropas blancas, el pelo se le va a volver blanco, lloraba hasta la madrugada en la tumba de ella, y empieza la construcción, lleva el cuerpo a Agra, donde lo va a tener, y empieza todo eso, llama a los más grandes arquitectos, van a durar 16 años, empiezan a construir las obras, y empiezan las obras, cada una de las obras tiene una característica. Hay una puerta a la entrada, una puerta bellísima, monumental, hecha en una sola pieza de mármol. Esa pieza filigranada que se ve desde lo lejos, eso es el velo, como el velo que cubre la belleza de lo que vendrá después. Todo está hecho absolutamente en formas completamente simbólicas y en formas maravillosas. Entonces hay más o menos 15.000 elefantes que transportaban los bloques de mármol blanco para hacer el edificio. Cada uno pesaba 1,5 toneladas. Había toros bramíes que eran utilizados para transportar los materiales de construcción. Las minas de mármol quedan a 140 millas en Agra, mucho al oeste de Agra. Entonces traían piedras areniscas que venían de Fatehpur Sikri, rampas de más de 2 metros, fueron construidas para transportar los bloques de mármol. Empezaron a crear una cantidad de cosas que hace que sea el epítome de la arquitectura mugol, la síntesis de las tradiciones de las construcciones hindúes y de las islámicas es el Taj Mahal. ¿Por qué? Porque eso tiene todas las incrustaciones de las flores que significan el concepto del paraíso del Islam. O sea, eso está concebido como el gran paraíso del Islam. Las flores y los jardines están incrustadas en lapislázuli, están incrustadas en malaquita, sobre el mármol blanco, y eso se ilumina y empiezan a florecer. También hay incrustaciones de mármol altorrelieves, que significan flores maravillosas, en todo el sentido místico que va creándose en el Taj Mahal. Hay una fuente de agua grandísima, que es como la piscina de los lotos. Esa piscina de los lotos son las fuentes del paraíso, pero los lotos también son lo más sagrado que hay en el hinduismo, por eso se mezclan las dos. Dicen que son códigos sufis, los que tienen alrededor de la versión sufi del misticismo arquitectónico, que está también alrededor de los minaretes, que son codificados también. Entonces ahí se mezcla la magnificencia de la espiritualidad del Islam, su simetría,
con el sentido místico de los lotos de la India, con los códigos de los sufis puestos en la piedra, con el amor eterno de esta lágrima que resbalaba sobre la mejilla en la eternidad del tiempo, y van creando una cosa impresionante. Eso en la cúpula mayor tiene una cantidad de espejitos que durante las noches de luna llena proyectan la cúpula, haciendo que la luz de la luna se fragmente en 1000 rayos que se proyectan sobre la piscina, sobre la pileta enorme, gigantesca, que a su vez duplica en el efecto del agua la magnificencia de la cúpula y de la tumba. Esto es un estilo muy islámico que uno también lo ve en la Alhambra, en el Palacio de los Leones, que están en las grandes construcciones de la arquitectura islámica. La simetría del Islam hace que a un lado y al otro exista una mezquita que está en funcionamiento porque queda en dirección a la Meca, y otra que no funciona porque no puede estar hecha en dirección a la Meca sino por simetría. El concepto de simetría hace que todo, los minaretes, las flores, las incrustaciones, la caligrafía preciosa del Corán que se encuentra al interior, la mirada sobre el río Yamuna que se ve al otro lado, la paz que inspira el ambiente, esté determinada también por un poderoso sentido de la simetría. Esta gente ha hecho de la simetría poesía y ha hecho de la filigrana arte de los versos puestos sobre los mármoles ya encajados y tallados. Entonces, esto es una cosa del otro mundo. Lo único que no es simétrico es la tumba de él. Allá está ella, donde toca, donde se entra el sol a medida que la puerta, el arco está dibujado sobre el sitio donde está la tumba y donde entra el sol. Eso está todo como toca. Pero la historia de él no terminó como él hubiera querido. Él quería hacer una tumba del mismo tamaño frente al Taj Mahal, pero en piedra negra, que estuviera conectada con la de ella a través de 2 puentes, uno negro y uno blanco. Y empezó la construcción. Pero es que la construcción del Taj Mahal le va a costar el dinero y el presupuesto al reino, porque para hacer una vuelta de estas, pues usted comprenderá que esto era demasiado costoso para el erario público. Entonces va a haber, entre sus hijos, va a haber una pugna. En todos estos reyes, todos estos mughals, hubo pugnas, hubo cantidades de intrigas por el poder. Y a él no le va, lo suyo no va a ser una excepción, porque es que ya era un poder muy grande. La India era rica de por sí. Los mughals llegaron allá porque veían las caravanas cargadas de marfil, cargadas de diamantes, de rubíes, de oro, y que todo eso venía de la India. Entonces todo el mundo decía, y bueno, ¿y qué pasa por allá? Y por eso fue que se metieron. Entonces, ya este imperio era demasiado grande, demasiado rico, despertaba mucha ambición. Él tenía un hijo que se llamaba Dara y otro hijo que se llamaba Aurangzeb. Y va a haber una guerra entre los dos. Dara tiene el espíritu de Akbar. Dara es un hombre universal, Dara es un hombre amplio, Dara es un hombre capaz de entender muchas cosas, ¿sí? Pero Aurangzeb no. Aurangzeb es un hombre fanático, es un hombre de una visión completamente sesgada. Él no tiene la universalidad, él no va a tener la universalidad de sus antecesores, ni el respeto que los antecesores tuvieron por el hinduismo, ni la fascinación que ellos tuvieron por las otras culturas, ni el espíritu de convivencia ni de tolerancia de las otras religiones. Y él va a derrotar a Dara. Cuando él derrota a Dara, a su padre ya lo ha puesto en la cárcel para evitar la construcción de la segunda tumba, y en la cárcel lo pone frente al otro lado del río Yamuna, donde él puede ver desde una pequeña ventana a la tumba de su amada, donde él no puede estar. Él pasa sus días allá, y cuando le manda la cabeza de su hijo Dara, lo ha decapitado y le ha mandado la cabeza. En ese momento el hombre pierde ahí sí, mejor dicho, se le acaba como la gana de vivir, y se va apagando poco a poco, mientras Aurangzeb va tomando el poder y vaya sobrellenando los vacíos de poder con su imperio y con su arrogancia. Y de esa manera va a morir este rey que había dedicado una buena parte de su vida a su monumento para el amor. Ese monumento
se vuelve el símbolo del amor en toda la tierra. Todo el mundo va allá como a una peregrinación hacia el romanticismo, hacia el amor, hacia la espiritualidad, hacia la unión de dos seres que pueden amarse más allá de esta vida, como se lo prometieron ellos dos. Ese monumento es lo que el mundo identifica con la India, con el imperio Mughal, con Agra, pero sobre todo con el amor. Por eso una de las escenas más tristes que el mundo recuerda era la princesa Diana solita frente al Taj Mahal. Eso puso en evidencia cuán solitario estaba el corazón de la reina de corazones, cuán abandonada estaba en ese momento por el príncipe que no pudo ir con ella al sitio de la peregrinación del amor porque ya no la quería. Así de emblemático, así de misterioso y de simbólico es el Taj Mahal en todos los ámbitos de la tierra, que es allí donde se nota que ella a partir de entonces es una princesa solitaria, porque está sola en el punto donde nadie debe estarlo, en el Taj Mahal, donde se despiertan los sentimientos más sublimes del amor romántico. Entonces, este hombre que dedicó su vida al amor poético por su esposa, va a morir en una cárcel a manos de la ambición de su hijo, y con él se acababa la gran tolerancia que hizo del imperio Mughal, uno de los momentos más esplendorosos de la historia de la India, y él muere de tristeza, mirando con el corazón roto por la muerte de su hijo, mirando al otro lado del río Yamuna, ver sus sueños convertidos en cenizas, porque Oranjazú está desarrollando una intolerancia profunda que está poniendo en contradicción a los Rajas. Ya con los Rajas ellos habían logrado hacer ejércitos conjuntos, habían logrado hacer tratos, habían emparentado linajes, se habían casado con las princesas, desde cuando Akbar se ha casado con la princesa portuguesa cristiana, con la musulmana y con la hindú. Ya con los Rajas habían logrado una coexistencia histórica que les había permitido la grandeza, porque cuando los pueblos coexisten, conviven y toleran sus diferencias, se hacen grandes, suman conocimientos y se enaltecen en la historia. Ese espíritu de Akbar, esa admiración de Babur, esa ascendencia de los Mughals en su gran asombro por la India y esa magnificencia enorme que dejaron, se va a perder con Oranjazú. Y el símbolo de eso es la tragedia de este hombre en la cárcel, mirando al otro lado a su amada. Cuando él muere, lo entierran junto a ella. Es la única tumba que no es asimétrica, que no es simétrica, porque no estaba diseñada para eso. Las pusieron ahí al lado, ahí yacen los dos. Y todos los que van a visitarlos, y todos los que hemos tenido la suerte de conocer ese lugar, respiramos el romanticismo y el amor a orillas del Yamuna, del espíritu de la lágrima eterna que ese hombre dejó en el amor a su esposa. Oranjazú empezará una carrera terrible de intolerancia que en su incapacidad para coexistir con las otras formas de lo sagrado terminará el imperio Mughal en la India. Los ingleses están en camino, observan desde las orillas cómo este hombre loco está dilapidando aquello que tanto había costado, y en ese acto les va a permitir a ellos, por su similitud histórica con la cultura caballeresca de los Rajas, una entrada que va a ponernos a las puertas de la otra etapa que se llama la India de los británicos. Entonces, ese pedazo, la India británica, el fin del imperio Mughal, el mundo de los Rajas entre los dos imperios, los descendientes de la luna, la gente de Merbar y la llegada de la Compañía de las Indias Orientales al rico mundo de la India, ya magnífico, ya espléndido, que los ingleses van a convertir en un gran imperio y de donde ellos mismos van a aprender el esplendor, es lo que vamos a contar en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la simetría hecha poesía de la arquitectura del imperio Mughal, de los descendientes de la luna, de Rama y de Krishna, que son los reyes Rajas de Mervar y de Udaipur, de estas princesas hermosas que estaban en los palacios, del corazón tierno de la esposa de Shah Jahan, de la grandeza enorme de Akbar, de su pensamiento gigantesco y de su fe universal y de su sentido de lo pluralista y de lo tolerante, lecciones importantes para el mundo de hoy, y desde el amor romántico representado en la perla del Taj Mahal, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz fin de semana.